Vamos a continuar con las charlas que habíamos empezado hace unas semanas y ya nos vamos a embarcar un poquito en lo que es la parte médica que debería tener en su formación todo abogado, todo mediador que se ocupe y trate de especializarse en cuestiones médico-asistenciales. En el día de hoy vamos a empezar por la trascendencia de estar familiarizado con el Código de Ética Médica, o mejor dicho, los códigos de ética médica, porque tenemos un código argentino que, bueno, siempre vale la pena tenerlo en cuenta para citarlo, aunque personalmente tengo muchas objeciones con ese código. Es un código pobre comparado con otros que van a ser los que vamos a tomar como guías realmente de un código de ética médica. Y después, cuando hablemos del código argentino de 1955, reformado, entre comillas, porque no tuvo una gran reforma, en el 2008. De modo que vamos a empezar tomando el código de la Asociación Médica Mundial, en el cual desde ya está presente la Argentina, porque en la Asociación Médica Mundial hay un representante de todos los países asociados, que prácticamente son todos los mismos de las organizaciones internacionales, ¿no? De la Organización Mundial de la Salud. Ese Código Internacional de Ética Médica de la Asociación Médica Mundial tuvo su primera edición en Londres en 1949, luego se fue retratando y modificando algunas cosas en Sydney, 1968, Venecia, 1983, Pilanesberg, ciudad de Sudáfrica, en el 2006, y Berlín en el 2022. Es la última edición con las correcciones que se fueron haciendo en las anteriores ediciones. Yo voy a ir recorriendo los artículos porque allí está contenido todo lo que luego va a ser receptado por el derecho positivo nuestro. Voy a ir artículo por artículo a medida que me vaya surgiendo, porque ustedes saben que esto yo lo hago como si fuera en vivo y en directo. No tengo posibilidades de hacer ediciones ni tiempo tampoco disponible para repetir las filmaciones. De modo que es tal como me va saliendo. Y vuelvo a pedir disculpas si en algún momento tartamudeo, trastrabillo cuando estoy hablando, porque bueno, son las cosas de una filmación que no se puede editar. Empieza este código con el capítulo de los principios generales. Yo lo abrevio, de modo que después ustedes lo lean, lo bajan de Google y lo leen en detalle. Por supuesto, hay mucho palabrerío. Todo ese palabrerío yo lo he podado y he dejado la idea fundamental en cada artículo, para que nos den los tiempos, ¿no? El capítulo de los principios generales comienza con el deber principal del médico. Y ese deber lo cataloga en promover la salud del paciente y en general, brindar atención competente y compasiva y respetar la vida y la dignidad humana. Tres elementos que siempre estuvieron presentes en todo código de ética. Inclusive si nos remontamos a la escuela de Kos en el siglo II a.C., primera escuela reconocida como de medicina, por supuesto nos estamos hablando de la Edad Antigua, ¿no? A nivel de aquellos tiempos.
ya empezaban a tenerse en cuenta los valores que luego se van a ir reflejando a través del tiempo y de los siglos en la formación de una deontología médica, como se llamó en un principio, y luego una ética médica. El artículo segundo de este código habla del deber de brindar atención sin prejuicios de ningún orden ni discriminaciones. Esto es muy importante. Hay que tener en cuenta que estos códigos modernos de ética médica tuvieron su aparición y su auge con la sensibilización social a nivel mundial que se produce luego de los juicios de Nuremberg, después de la Segunda Guerra Mundial, perdón. Cuando se ponen al conocimiento público todas las infamias que se cometieron en los centros de internación, en los campos de concentración de la época nazi en Alemania. Cuando se puso en evidencia todo eso en los juicios de Nuremberg, esto sensibilizó a todo el mundo en Occidente, principalmente, pero todo el mundo también en Oriente, y eso hizo nacer muchos principios de los actuales y modernos códigos de ética médica. De modo que, bueno, el tema de no dejarse guiar por ningún tipo de prejuicio ni discriminación fue fundamental. En un tercer artículo dice que el médico debe utilizar los recursos sanitarios de la manera más beneficiosa al paciente con prudencia. Esto es importante. Es importante porque el código lo vamos a utilizar a veces para valorar cómo se han comportado los médicos y la institución y en sus relaciones. El médico tiene que tratar siempre de actuar en forma beneficiosa para el paciente, pero también debe tener, dice el código, prudencia. Y esto tiene importancia cuando se empiecen a discutir cuestiones de qué medicación autoriza una prepaga, una obra social, teniendo en cuenta a veces los elevadísimos costos de ciertos tratamientos. Y cuando no habrá más remedio, por prudencia económica, que habilitar ciertos tratamientos alternativos y eficaces, por supuesto, que se encuentren al alcance de esa entidad médica. El artículo cuarto dice que el médico debe ejercer con conciencia, honestidad, integridad y responsabilidad. Bien, las palabras hablan por sí mismas. El artículo quinto dice que el médico no debe mezclar intereses personales o institucionales en su opinión personal. Es decir, que el médico debe ser ante todo científico y humano. Humano en su enfoque siempre. Científico también en su enfoque siempre. Y en esa ciencia no deben estar contaminándola ningún tipo de interés personal ni institucional. Cosa importante cuando valoremos los conflictos entre paciente e institución prestadora. El artículo sexto dice que las opiniones del médico deben atenerse sobre bases sólidas. Hoy se suele hablar como base sólida la medicina basada en la experiencia. Y van a escuchar esta terminología toda vez que se propongan determinados
protocolos de tratamiento para determinadas enfermedades. Esos protocolos deben basarse en esa medicina basada en la experiencia, lo que significa tener en cuenta estadísticas, aportes de casuística, opiniones de especializados en cada materia o especialidad médica. Es decir, en resumen, bases sólidas, nos dice este código. El artículo 7 dice que cuando sea apropiado debe recabar interconsulta. Esto es importante. El médico debe ser consciente de sus límites y cuando se da cuenta de que un caso ha llegado a tocar sus limitaciones de conocimiento como médico, tiene la obligación ética y moral, diría yo también, de motivar la consulta, sea una consulta interpersonal, sea una consulta colectiva en forma de junta médica. Pero debe ser consciente de sus límites y actuar en consecuencia en favor siempre de la salud y del beneficio del paciente. El artículo 8 dice que el médico, al extender certificados, debe verificar personalmente. Eso es muy importante, porque en la práctica con mucha frecuencia vemos que por amistad, por conocimiento, se le pide al médico que haga un certificado de una afección que le ha impedido asistir al trabajo a un pariente. Bueno, toda vez que el médico extienda un certificado diciendo fulano de tal padece un cuadro gripal, por lo cual se indica reposo de 5 días, debe haber examinado al paciente. No es ético extender certificados en los cuales el médico no haya tenido contacto directo con aquello que está diagnosticando. El artículo 9 nos dice que el médico debe prestar ayuda, obviamente dentro de sus alcances formativos, toda vez que esté frente a una emergencia. Cosa que puede ocurrir, un médico en la calle, un accidente de tránsito, bueno, el médico, por su formación médica, debe tratar de ayudar en la medida de sus posibilidades en ese momento a atender esa emergencia. Todo esto es muy obvio, porque todas estas cosas y las que vamos a ir viendo ya están incorporadas a la formación médica, porque lo hemos vivido a través de la enseñanza de nuestros maestros. Realmente, el código de ética médica, generalmente el médico llega a consultarlo por razones académicas, como yo en este momento. Todos esos principios humanísticos y humanitarios los ha ido recibiendo el médico a través de sus maestros. Si ha tenido la suerte, como tuve yo en mi momento, de tener buenos maestros que supieron transmitirnos las nociones de ética al mismo tiempo que las nociones científicas de semiología sobre el paciente. El artículo 10, y este viene muy relacionado con el código de Nuremberg, nunca el médico debe participar en torturas, castigos, prácticas crueles, inhumanas o degradantes. Bueno, quiero pensar que hubo médicos que interpusieron sus razones de conciencia, sus objeciones de conciencia, cuando en países como el nuestro sucedieron estos episodios. Y quiero pensar qué difícil que debe haber sido para gente, por ejemplo, detrás de la cortina de hierro, cuando existía, en los países de detrás de la cortina de hierro en Europa, qué difícil que les debe haber sido cumplir con estos principios que ya se encontraban presentes
en todos los códigos de ética desde los años 1940 y algo en adelante. 49 para ser precisos en este caso. Bueno, es todo un tema. El artículo 11 dice que el médico debe mantener un aprendizaje continuo a lo largo de su vida profesional. Esto lo sabemos todos los médicos. Si estamos haciendo asistencial, no es mi caso, yo ya he dejado la actividad asistencial, hago solamente actividad de apoyo pericial, pero también me veo obligado a mantenerme actualizado en los progresos de la medicina. Y tanto más el que se encuentra en formación asistencial, en ejercicio asistencial, porque precisamente él tiene que manejar la relación entre enfermedad, medicación, efectos, seguimiento, etc. El artículo 12 dice que el médico debe tener en cuenta el medio ambiental y la manera de minimizar sus riesgos. Esto es muy importante en los hospitales. El médico debe tratar de formar parte de las comisiones o de la comisión que se ocupa del manejo y disposición de los residuos contaminantes. Y esto muchas veces uno lo tiene que ver dejado un poco de lado en otras manos y sin una activa participación de los médicos, sobre todo de los que están formados en infectología. De modo que esto va para las instituciones. Señores de las instituciones, pongan especial énfasis en que haya médicos formando parte de la gerencia o de la sección administrativa que se ocupa del manejo de los residuos contaminantes. Y lo mismo digo tratándose de emanaciones radiantes. Me ha tocado el caso de comprobar y sufrir el estar trabajando en ámbitos que estaban sometidos a radiaciones, simplemente porque no se había llevado a cabo el plomaje de las paredes obligatorio en todos los lugares donde se hagan prácticas radiológicas o radioterapéuticas. Y me ha tocado el caso, y ahí viene un poco lo vivencial que ameniza esta lectura de los artículos. Me ha tocado el caso de tener que comprobar y tener que denunciar la inexistencia del debido plomado en determinados ámbitos, con la consecuencia de que se había delimitado solamente un paño de plomo donde daba directamente el colimador del aparato de rayos X, pero no se había plomado todo el ámbito en cuestión, como se debe hacer. De modo que eso lo he visto hace unos años en mi vida de prácticas sanatoriales, hospitalarias, etc. De modo que es una cosa en la que también deberían poner especial énfasis las instituciones. Allí donde hay radiaciones deben tenerse en cuenta todas las medidas de aislamiento, no solo para las radiaciones primarias, sino para las secundarias, que quedan en el ambiente y luego van contaminando a todos los ambientes vecinos. Segundo capítulo de este código nos habla de los deberes hacia el paciente. El artículo 13 nos define de alguna manera el principio de autonomía de la voluntad del paciente. Esto ya ha sido receptado por nuestro derecho positivo, pero es importante tener en cuenta que hubo una evolución histórica. ¿Qué pasó desde lo que ahora conocemos, mirando retrospectivamente, como
la época del imperialismo médico, que duró hasta que en el siglo XX se tomó conciencia de los derechos del paciente. En la época del imperialismo médico, el médico tomaba las decisiones. El paciente se sometía simplemente a las decisiones del médico. Esta actitud en este siglo XX, en el siglo XX y más en este siglo XXI, ha cambiado totalmente. Hoy debe respetarse la autonomía del paciente. ¿Y cómo se respeta? Con la obtención de un debido consentimiento informado, que ya vamos a ver después en la práctica cómo hacerlo. Porque la opinión del paciente, la decisión del paciente de lo que quiere hacer con su salud y con su vida debe ser siempre tenida en cuenta. El artículo 14 nos habla del deber del médico de esforzarse en prevenir y minimizar daños al paciente y buscar permanentemente en su actividad un sano equilibrio entre daños y beneficios. Esto es muy importante porque a veces el médico, llevado por la formación que tiene quirúrgica, por ejemplo, puede elegir un camino quirúrgico donde se podría haber optado por otro camino clínico. Y se ve a veces en la tendencia del cirujano a ofrecer siempre soluciones quirúrgicas, cuando podría haber una alternativa médica. O inversa, el médico médico clínico, obstinarse en seguir con tratamientos de tipo médico y no recurrir en el momento debido a la solución quirúrgica. De modo que en todo momento el médico debe pensar en un equilibrio entre el beneficio de lo que propone y los daños que puede implicar. Viene ahora, a continuación, en el artículo 15, el principio del consentimiento informado, que implica el respeto de las decisiones del paciente y su derecho de revocación de estas. Bueno, salgamos de la lectura de los artículos simplificados, como lo estoy haciendo, del Código de Ética, y vayamos a cómo se hace en la práctica esto. ¿Cómo debe hacer un médico para obtener correctamente el consentimiento informado? En primer lugar, lo tiene que obtener en el momento que está haciendo la atención médica con el paciente. Y no como vemos tan frecuentemente en las instituciones, que el paciente está siendo llevado a la puerta del quirófano y en el momento que está en la silla de ruedas esperando que se abra la puerta del quirófano para su entrada, ahí viene un enfermero diciéndole tiene que lea y firme esto. No es el momento. No está en condiciones el paciente a punto de entrar en el quirófano para que vengan a decirle que tiene que leer y firmar un documento. Y sucede. Y uno lo ve. Entonces, que mi charla sirva como una exhortación en la actividad institucional. El consentimiento informado debe obtenerse en el momento en que se le hace la indicación al paciente, con el médico frente al paciente. Ese es el momento de obtener el consentimiento informado y ponerlo por escrito en la historia y luego en ese formulario que luego circulará administrativamente. Este es un aporte mío de la práctica. El artículo 16 nos habla de los casos de pacientes con autonomía limitada y dice, con los eufemismos propios del caso, por razones de capacidad subdesarrollada, alterada o fluctuante. Por supuesto que los médicos utilizamos otros términos más duros
más desagradables para definir cada una de esas situaciones que el código eufemísticamente dice autonomía limitada por razones de capacidad, alterado, fluctuante. Bien, el hecho es que el paciente, por alguna razón momentánea, por la afección que tiene o congénita y la sufrirá toda su vida, se encuentra limitado en sus posibilidades de comprensión. Ahí el código nos dice que debemos siempre, el médico debe siempre tratar de involucrarlo en la decisión y tratar de comprender el grado de comprensión que tiene el paciente para tomar una decisión eh, con intención y libertad, con conocimiento, intención y libertad, ¿no? Los requerimientos que hace nuestro código para una decisión válida. Y tratar de hacerlo en la medida de la comprensión del paciente. Por supuesto que en estos casos de pacientes siempre se recaba el consentimiento informado de su representante legal. Estamos hablando que además de notificar y de obtener el acuerdo del representante legal, el médico también debe darle su lugar al interesado, que es el paciente, tratando de acomodarse a sus posibilidades de recepción de los conceptos que se le van a comunicar. En cuanto al consentimiento informado, vuelvo un poquito para atrás, porque me olvidaba de decirlo. ¿Cómo debería hacerlo el médico frente al paciente? En primer lugar, le tiene que informar qué tratamiento le propone. Entonces, decirle, señor, señora, le propongo hacer este tratamiento quirúrgico, por ejemplo. Pero además, debe decirle si existen tratamientos alternativos diferentes. Por ejemplo, un tratamiento médico para eludir durante un tiempo o para el futuro una cirugía o viceversa. Y es decir, darle a conocer al paciente las posibilidades alternativas y también sus riesgos posibles. Esto es importante porque a veces hay que advertir sobre riesgos que existen en simples estudios, no solamente en intervenciones quirúrgicas o intervenciones radiantes o de otro tipo. También en simples estudios existen a veces riesgos y deben ser advertidos. El artículo 17 nos habla del paciente impedido y en ausencia de un representante legal. ¿Qué pasa si tenemos que tomar una medida importante, sobre todo las de tipo invasivo? Nos dice el código que en esos casos el médico debe actuar según el interés superior del paciente. Esa es la clave. La elección del médico cuando el paciente en una emergencia se ve impedido de comprender o de dar su consentimiento, el médico puede actuar porque es una emergencia y tiene que actuar según el interés superior del paciente, que es sortear la emergencia, sortear esa urgencia y propender siempre a la mejor forma de curación de ese paciente. El artículo 18 sigue con el concepto anterior y nos dice qué debe hacer el médico si el paciente que estaba impedido en ese momento en una situación de urgencia o emergencia ha recobrado su capacidad decisoria.
entonces nos dice que el médico en ese caso debe recabar el consentimiento informado antes de realizar la intervención, aunque haya obtenido el consentimiento por parte de, en ese momento, quien lo representara, que quizá a lo mejor era el pariente más cercano que ante el estado de inconsciencia del paciente dio su consentimiento informado para una intervención. Aún así, entonces, el código dice que si ha recobrado la conciencia el paciente, debe obtenerse el consentimiento informado y debe informarse al paciente. El artículo 19 impone al médico ser considerado también con las otras personas que rodean al paciente y que son fundamentales para su atención. Y que, manteniendo la confidencialidad, debe tratar de informarles todo lo posible para colaborar con su atención. Y uno está pensando en estos casos, el tan frecuente caso del paciente que habitualmente tiene un acompañante domiciliario. Ese acompañante domiciliario muchas veces tiene una formación muy elemental, porque no es un acompañante terapéutico, es simplemente un asistente domiciliario. Es una persona encuadrada en el servicio doméstico y que está regulada en los convenios sobre servicio doméstico, que solo Dios sabe quién representa a los empleadores, ¿no? Es una de las tantas paradojas argentinas. Hay convenios que uno dice, ¿quién es mi representante? Pero bueno, están encuadrados en el servicio doméstico. Entonces, manteniendo la confidencialidad, en la medida en que no lo sepa, porque el acompañante, el cuidador, tarde o temprano lo sabe todo. Pero bueno, manteniendo la confidencialidad, transmitirle al cuidador domiciliario todo lo necesario como para que pueda asistir debidamente al paciente. Y si vamos a mi vida personal, yo he visto acompañantes domiciliarios de servicio doméstico, encuadrados en el servicio doméstico, que se manejaban y muy idóneamente, enseñados por el médico tratante, por supuesto, se ocupaban de alimentar por sonda gástrica a su cuidado, al paciente cuidado por ellos. De modo que es muy importante eso de que el médico, cuando da indicaciones que van a estar en manos de un cuidador, transmita, siempre cuidando de mantener la confidencialidad, transmita los conocimientos necesarios para que lo asista más debidamente o de la mejor manera posible. El artículo 20 dice que si el médico se ve superado en sus conocimientos técnicos, debe consultar o derivar. Bueno, eso ya lo habíamos visto antes. El médico tiene que ser consciente de sus propios límites. Y ahí va un poco lo que uno ha visto también en su vida. A veces le ha tocado ver médicos que se obstinaban en seguir en la atención de un paciente cuando era evidente que los conocimientos especializados que requería ese paciente desbordaban los que tenía su médico tratante. Eso uno lo ha vivido. Uno ha vivido también el caso de instituciones que se obstinaban en retener en su establecimiento a pacientes que debían haber sido derivados a otra institución más capacitada. Y nadie se atrevía a poner la firma a esa decisión porque sabían que la política de esa institución era que el paciente no se moviera de ese establecimiento de obra social, salvo en determinados casos. Y me ha tocado vivir el caso de un médico jefe que se mantuvo en esa postura institucional hasta que los padres del paciente, joven paciente, lo acorralaron y le dijeron, doctor, usted sabe que puede tener otra salida, dénosla. Y ese médico tuvo la conciencia de decir, bueno,
dentro de las instrucciones de la institución no puedo, pero lo voy a hacer creando un subterfugio, creando una ficción que nos permita derivar al paciente a la institución donde pueden salvarle la vida. Y así se hizo, y en esa institución le salvaron la vida. Porque si permanecía donde estaba, iba cada vez peor y el fin hubiera sido fatal. Gracias a ese momento de conciencia de ese jefe de servicio que dijo, yo sé que la institución me pone en un brete, pero voy a encontrar la manera de que haciendo un subterfugio médico pueda justificar su derivación a la otra institución. Y en la otra institución también tuvieron el sentido común y humanitario de comprender que la derivación no correspondía a lo que decía el texto de la derivación, pero que era necesario asumir a ese paciente. Estas son experiencias de la vida que no salen de la letra de la ley, por eso se la transmito. No menciono instituciones, no menciono servicios, no menciono obra social, no menciono nada, simplemente establecimiento y establecimiento. El artículo 21 dice que el médico debe asegurar una documentación precisa y oportuna. Esto era terrible en la época de la historia clínica manuscrita. Quienes hemos tenido alguna jerarquía mínima, como era en mi caso, o máxima, como es en el caso de los directores, subdirectores y coordinadores, que hemos tenido la necesidad de revisar historias clínicas, nos encontrábamos con escrituras que eran verdaderos jeroglíficos. Haciendo pericias también me pasa a mí, que me encuentro con esos jeroglíficos en las historias que todavía siguen siendo manuscritas. Yo diría que esta obligación es deber no solo del médico conocerla, es deber del médico en funciones jerárquicas de hacérselo notar y de aplicar las sanciones disciplinarias que correspondiere cuando no se cumple, que en las historias clínicas manuscritas sean legibles. Yo no digo que las historias digitales actuales sean una maravilla. Al contrario, tienen sus grandes problemas. Y uno de esos grandes problemas es que se dejan de ser historias para convertirse en telegramas. Y uno cuando quiere ahondar en la problemática no puede, porque tiene que luchar no con una historia clínica llevada en regla, sino con un telegrama. De modo que esa responsabilidad no solo les cabe a los médicos, sino que le cabe también a la institución y muy particularmente a los médicos en función jerarquizada dentro de las instituciones. El artículo 22 nos habla del principio de confidencialidad, que nos dice que se prolonga incluso después de la muerte del paciente. Eso es interesante. Yo lo discutiría un poco cuando se trata de personajes de trascendencia pública e histórica. A mí, como aficionado a la historia, realmente me gusta mucho en las biografías conocer los secretos de la vida de los grandes personajes. Por ejemplo, sabemos ahora porque uno de sus médicos lo divulgó y apareció en una biografía de Churchill, el famoso político británico que salvó a Inglaterra en la Segunda Guerra Mundial, Sir Winston Churchill, era muy aficionado a la bebida y su médico dio a conocer las dificultades que creaban sus médicos tratantes porque desayunaba con alcohol, almorzaba con alcohol y tomaba su merienda con alcohol. Incluso nos dice qué tipo de alcohol tomaba, porque eso sí,
era muy conocedor de la bebida y tomaba la bebida adecuada en cada una de sus comidas. Pero bueno, esos pequeños detalles de los grandes hombres como Sir Winston Churchill, creo que vale la pena que sean conocidos, por supuesto, post-mortem, y porque hacen a la historia, y a la historia grande del mundo, ¿no? Porque salvó Inglaterra, pese a sus debilidades humanas y a sus gustos humanos, salvó Inglaterra. Vemos que, bueno, como historiador a veces discuto un poquitito esto, pero bueno, el Código de Ética Médica Mundial dice que esta confidencialidad se prolonga incluso después de la muerte del paciente. Esa confidencialidad se sanea por el consentimiento del interesado, por supuesto, y se sanea también por la salvaguarda de intereses éticos superiores. Esto es muy importante, porque obviamente el médico que hace controles laborales tiene que decidir, tiene que declarar cuál es la enfermedad que ha tratado el paciente para justificar los días que le da de no concurrir al trabajo o los días que no concurrió ya al trabajo. Obviamente está tácita el consentimiento del empleado ante el médico enviado por la empresa para controlar el estado de su enfermedad y los días de licencia. Y además, cuando se trata del interés de la sociedad. Y eso nos ha pasado con enfermedades de trascendencia social, en que no hubo más remedio que participar a los parientes más cercanos y con contacto íntimo para hacerles tomar conciencia de que ellos mismos deben someterse a un examen médico y análisis correspondientes para descartar que no hayan sido contagiados por esa enfermedad. Es una situación que se presenta con cierta frecuencia, porque a veces en el establecimiento donde se interna un paciente de alta contagiosidad con enfermedades de trascendencia social, los médicos que tratan a ese paciente no se toman el trabajo de investigar cuál es su núcleo cercano, cuáles son las personas con las que ha tenido un contacto muy íntimo, tomar mate todos los días, dormir a lo mejor en la misma cama, porque son situaciones con problemas de espacio que obligan a dormir dos en una cama grande. Esas situaciones de gran intimidad debe advertirse y no hay más remedio que romper la confidencialidad para exhortar a los inmediatos convivientes que no sabían del hecho a que se pongan bajo un protocolo médico que descarte posibilidad de contagio y además que les enseñe las medidas profilácticas a tomar para no verse contagiados mientras es tratado su pariente. El artículo 23 nos dice que el médico debe informar a terceros y hacer saber al paciente y definir ese deber de obtener su consentimiento informado. Bueno, se refiere a lo que acabo de explicar. Cuando hay terceros que podrían verse involucrados en razones de salud. Ya lo dije recién. El artículo 24 dice que el médico debe abstenerse de publicidades y comercialización intrusivas o inadecuadas. Bueno, esto hace al tema de los médicos y la publicidad. Cuando el médico publicita sus servicios, debe hacer una publicidad muy escueta, somera. Yo soy el doctor fulano de tal, trato este tipo de afecciones y lo hago en mi consultorio de tal dirección. Punto. Sin propagandas de yo he tratado exitosamente 400 pacientes afectados de esta enfermedad y soy un conocido. Eso no.
La conducta médica en estos casos es de sobriedad, de transmisión de conocimientos en un plano científico, de instrucción, pero no admite la publicidad con carteles luminosos, con afiches en las calles y esas cosas que se han visto años A. No estoy hablando de medio siglo atrás, pero las he llegado a ver. El artículo 25 dice, en la misma onda, que no debe dejarse influir el médico por intereses comerciales, financieros o de otro tipo al brindar su opinión. El artículo 26 dice que el médico en principio debe prestar consultas y tratamientos a través del contacto personal directo y que los contactos remotos o virtuales, solo necesarios y por causa justificada, deben cumplir con los principios de confidencialidad y consentimiento. Bueno, aquí venimos con el tema del auge que está tomando la consulta virtual a través de estos modernos y maravillosos medios de contacto digitales, electrónicos. Los que hemos sido médicos asistenciales muchos años, seguimos aferrados y creemos que es lo mejor siempre el contacto personal y que este es irreemplazable. Y que esas consultas virtuales, digitales, deben ser usadas para un seguimiento, o pueden ser usadas para un seguimiento o para circunstancias de distancia, cuando el médico no puede estar atendiendo al paciente ni el paciente puede estar yendo hacia el médico porque están en distintos puntos geográficos. Es decir, para ese tipo de interconsulta, sobre todo a distancia. Y por excepción, cuando por alguna razón el paciente no puede movilizarse y no puede obtener una atención médica personalizada como asistencia médica domiciliaria. Es una opinión personal, yo sé que está en mucha discusión, que está muy de moda volcarse y las instituciones sobre todo están muy interesadas en que los médicos brinden dentro de la institución una atención digitalizada, virtual, porque les resulta más económico. Pero, y es mi opinión, no es lo ideal. Sí, en determinadas circunstancias. Pero lo ideal es siempre el contacto personal médico-paciente. Y ni hablar cuando nos estamos refiriendo a seguimientos psiquiátricos. Porque, bueno, no vamos a tirar por la borda en aras de la tecnología toda una experiencia acumulada desde Freud y Jung y todos los esquemas y sistemas psicológicos que se han ido implementando y mejorando a través del tiempo. El artículo 27 dice que el médico debe mantener los límites profesionales adecuados y no mantener relaciones sexuales con un paciente actual. Esto ya viene desde la época de los griegos, porque en el juramento hipocrático que prestaban los médicos allá por el siglo II a.C., en la escuela de Kos, se hacía referencia a que cuando el médico iba al domicilio del paciente, debía abstenerse de mantener relaciones tanto con el personal, no el personal, en aquel entonces eran esclavos, con los esclavos
presentes fueran ellos de sexo masculino o femenino. Si tenemos en cuenta que en la Grecia antigua los médicos solo eran masculinos, vemos que ya ellos conocían todas estas situaciones que hoy se contemplan como conflictos de identificación sexual. El artículo 28 dice que el médico debe cuidar su propia salud, bienestar y capacidades. Bueno, eso es lógico. El médico debe ser también consciente de que debe cuidarse a sí mismo, debe llevar una vida ordenada, porque necesita estar sano para transmitir esa salud también y la lucha por esa salud a sus pacientes. El artículo 29 habla de la obligación ética del médico de minimizar las interrupciones de la atención del paciente. Bueno, esto es importante. Uno ve en su práctica la frecuencia con la que los médicos se olvidan, luego de hacer una práctica importante en su paciente, de que deben estar presentes en el lugar donde atiende durante el tiempo necesario para darle el alta a ese paciente. Y esto se ve más dramáticamente en los casos de cirugía. El cirujano, y sobre todo en ciertas cirugías que se dan como menos peligrosas, con una evolución generalmente favorable, como la cirugía estética. Vemos cirujanos que operan a la paciente, por general son mujeres en estas operaciones estéticas, pero pueden ser hombres, por supuesto. Y de pronto se van a un congreso, se van de vacaciones y se olvidan de dejar advertido al paciente que puede concurrir al consultorio del doctor fulano de tal, que lo va a reemplazar durante el tiempo que esté ausente de la Argentina. Y se producen complicaciones y el paciente no sabe dónde ir. Y entonces va a la guardia del establecimiento de la obra social o de la prepaga. Y en la guardia, ¿quién lo atiende? Un médico de guardia, no un cirujano plástico, en el caso del ejemplo. ¿Y qué hace? Y se encuentra con que algunos puntos de la sutura se han abierto. ¿Y qué hace? Y una cura plana de antibióticos y cierra por segunda, que no era lo que debía suceder. Ese paciente ameritaba ser visto por el médico que lo operó, porque es una complicación para un médico especializado. Y lo está atendiendo un médico de guardia. Y luego nos encontramos con las consecuencias de eso y las tenemos que encarar jurídicamente. De modo que exhortación a los médicos que puedan estar viendo esto. Señores médicos, sobre todo si ustedes tienen actividades invasivas sobre el cuerpo humano, tengan en cuenta de dejar siempre un suplente confiable si ustedes se ausentan de la región o del país y tienen pacientes en etapa de recuperación que deben ser controlados. Pasamos a el tema de la objeción de conciencia. Esto es importante en muchos casos, no en nuestro país, que gracias a Dios pocas veces nos hemos visto involucrados en guerras, pero sí en objeciones de conciencia por parte del médico en países que habitualmente requieren a los médicos en situación de guerra. Entonces, dice que la objeción de conciencia ante un paciente que tiene una objeción generalmente de tipo religioso. Esto apunta a los casos de determinadas, no tanto los objetores de conciencia en las guerras, sino a la objeción de conciencia
dada por los médicos que tienen alguna convicción de tipo religioso, que les impide efectuar ciertas medicaciones o ciertas intervenciones médicas. Entonces, nos dice el código que la objeción de conciencia cabe solo si la salud del paciente no está en peligro y si no sufre daño o discriminación. En ese caso, debe informar al paciente y facilitarle la consulta alternativa con otro. Aquí, en el código se preocupa de la objeción de conciencia del médico, pero el problema que hemos tenido nosotros en nuestra jurisprudencia, y esto lo saben bien los abogados y mediadores que me están escuchando, hay una típica objeción de conciencia por parte del paciente y de su familia de carácter religioso y que ha tenido que ser resuelta por una decisión judicial. Vayan a la jurisprudencia y la van a encontrar. Si es que no la conocen, porque es muy conocida. El siguiente capítulo del código nos habla de los deberes hacia otros médicos, profesionales de la salud, estudiantes y otro personal. Nos dice que el médico debe manejarse con todos ellos con un trato respetuoso y colaborativo, que no debe protagonizar conductas de acoso o discriminatorias y que en el trabajo de equipo debe asegurar siempre los principios éticos. Bueno, eso está, creo yo, incorporado en la formación del médico y de los paramédicos, de modo que, y además están incorporados también a la conciencia de la sociedad, ese trato respetuoso y corporativo del paciente. El artículo 31 dice que en principio el médico no debe interferir con las relaciones médico-paciente de colegas, salvo que evidencien que están sufriendo daños. Lo que sí puede hacer el médico cuando sabe que otro médico está atendiendo a su paciente es a ese paciente recomendar acciones alternativas en el interés superior del paciente. Bueno, esto tenemos que... voy a hacer bajar un poquito la luz, ¿puede ser? Porque está incomodando aquella luz. La luminosidad está siendo demasiado intensa en estos momentos en el lugar donde estoy trabajando. No, por favor, con la... Exactamente. Gracias, gracias. Estamos bien, estamos bien. Y mantener aquella, por favor. Bien. Este caso del médico que es atendido por del paciente que es atendido por un médico y luego tiene que ser atendido por otro médico, es un planteo que lo vemos todos los días en las instituciones de obra social y prepagas. Cuando de pronto no hay turnos para el médico A y entonces le dan a uno con el médico B, que no es su médico tratante habitual. Entonces el médico y el paciente se ven en un problema, porque el médico tiene a lo mejor la historia clínica y a lo mejor la tiene en pantalla porque es digital, pero recién conoce al paciente. Y el paciente tiene que ver qué tipo de relación tiene con este nuevo médico y además no sabe con cuál se va a quedar. Y a lo mejor se lo cambian 2, 3 y 4 veces porque lo hacen saltar de un médico al otro simplemente porque el médico tratante original aparecía como no teniendo turnos disponibles. Y es un problema que lo sentimos todos los que estamos cubiertos por alguna cobertura de obra social o prepaga, y que deberían corregir las instituciones, aumentando las horas de consulta de los médicos que demuestran ser más pedidos, o encontrando soluciones alternativas, pero que no sean esa solución alternativa de obligar al paciente a cambiar constantemente de médico.
Bueno, el artículo 32, esas dos observaciones mías se escapan un poco del concepto del artículo 31, ¿eh? Aprovecho para mezclar las realidades con la simple enunciación de las leyes, o en este caso de las normas jurígenas, porque los códigos de ética no son leyes, aclaremos, son normas jurígenas, es decir, normas que la ley tiene siempre en mira cuando se legifera, cuando se crean leyes y cuando se aplican también. El artículo 32 dice que el médico tiene la obligación, debe, informar a las autoridades correspondientes cualquier forma de abuso o violencia contra los médicos u otros profesionales de la salud, condiciones de trabajo inadecuadas u otras circunstancias que produzcan niveles excesivos y sostenidos de estrés. Bueno, eso es una exhortación a los médicos a que se armen de coraje y hagan saber a las autoridades que deben corregirse determinadas cosas. Sé por experiencia que hay que juntar bastante coraje para hacer estas cosas, pero hay que hacerlas. Y no se las ve hacer con la frecuencia debida. El artículo 33 dice que el médico debe conceder el debido respeto a los profesores y estudiantes. Obvio. Siguiente capítulo. Deberes hacia la sociedad. El artículo 34 dice que los médicos deben dar una prestación médica justa y equitativa, que deben abordar las violaciones de los derechos, tanto de los pacientes como de los profesionales de salud. Bueno, eso forma parte de la lucha médica, no solo individual, sino corporativa. Y ya vamos a hablar en la siguiente oportunidad, cuando hablemos del Código de Ética Médica argentino, de cuáles deberían, y no lo son en la práctica, ser los deberes no solo de los médicos individuales, sino de las estructuras corporativas médicas, cuando se encuentran con estas violaciones de derechos o violaciones de derechos del médico o de los pacientes o de los principios generales de la buena atención médica. El artículo 35 exhorta a la prudencia que debe tener el médico sobre novedosos descubrimientos, tecnologías o tratamientos en su difusión pública, incluyendo las redes sociales. Bueno, esto nos habla de que el médico no debe ser prudente cuando divulgue la existencia y la accesibilidad a métodos, a nuevos descubrimientos, a nuevas tecnologías, tratamientos, que a veces implican altísimas erogaciones y gastos que en determinados momentos las instituciones no están en condiciones de asumir ya de inmediato. Entonces pide prudencia a los médicos cuando se dirigen por los medios de difusión, de no agrandar los alcances de esas nuevas cosas o de esos nuevos métodos, y se atengan a lo estrictamente informativo y hasta donde realmente se sabe y se tiene probado. El artículo 36 nos dice que los médicos deben apoyar la investigación científicamente sólida, y remite en este sentido a la Declaración de Helsinki, de esa misma Asociación Mundial de Médicos, Asociación Mundial de Médicos, AMM, y la Declaración de Taipei, de la misma asociación, que los trataremos en la próxima charla. El artículo 38 dice que el médico tiene el deber de compartir su conocimiento y su experiencia médicos. Eso vale para el mundo médico, más que nada, obviamente.
El médico que tiene buenos conocimientos debe ser generoso con sus conocimientos. Y uno en la vida médica ha conocido maestros muy generosos, ha conocido colegas muy generosos y a veces colegas poco generosos con sus conocimientos. Entonces, esta es una exhortación para que sean todos los médicos generosos en compartir sus conocimientos y su experiencia médicos. Hoy, último capítulo, obligaciones como miembro de la profesión médica. Dice que el médico debe seguir, proteger y promover los principios éticos de este código. Y el artículo siguiente, el 40 y último, el médico debe apoyar a los compañeros en el cumplimiento del código y protegerlos de la influencia indebida, el abuso, la explotación, la violencia o la opresión. Bueno, estos principios están implícitos en los deberes corporativos del médico y están vigentes desde 1949 en adelante. Uno se pregunta cómo deben haber sufrido los médicos en determinados lugares del mundo, detrás de alguna cortina de hierro, por ejemplo, y cómo se las habrán ingeniado para cumplir con esos principios, ¿no? Afortunadamente creo que nosotros podemos. A veces en nuestro medio uno tiene que exhortar a los médicos a que se jueguen un poquitito más cuando tienen que denunciar cosas ante la institución y ante sus superiores. Precisamente uno de los defectos de los códigos de ética, y cuando hablemos del código argentino también lo señalaremos, uno de esos defectos es que no se encara debidamente los cambios tremendos que ha traído la medicina socializada, como le dicen los que son partidarios de ella, o masificada, los que son un poco más críticos de ella. Y que es que ha creado médicos en funciones jerárquicas y en escalas jerárquicas, y médicos que están en una posición de simples empleados de la institución. Los códigos de ética han soslayado, le han esquivado el bulto siempre a tener que ocuparse de codificar responsabilidades también de los superiores jerárquicos en las estructuras institucionales. Es uno de los huecos. Y además de codificar de alguna manera los deberes de respeto institucionales hacia sus médicos, empleados y dependientes. También los códigos de ética médica han tratado de esquivarle el cuerpo a esa inclusión en los códigos de ética y que deberían alguna vez ser debidamente considerados. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Les deseo a todos que tengan un muy buen día y nos veremos en la próxima charla. Muchas gracias.